versión argentina y de la historia argentina. Esta legislatura, más que ninguna otra, esta asamblea, sabe de la emergencia económica que venimos prorrogando, inclusive en materia ferroviaria, desde el año 2001 y en el año 2002, que se dictó en el marco de la emergencia económica general, que ya se había dictado en el 2001, se declaró mediante ley 25.561, se determinó en el año 2002, mediante el decreto 2075, la emergencia ferroviaria. Hoy, todavía sancionado por el Parlamento, estamos en el marco de la emergencia ferroviaria tratando de dar respuesta a la problemática de un sector que también, hay que decirlo, no empezó ni siquiera con ramal que para, ramal que cierra. Sería fácil echarle la culpa, pero no sería cierto. Esto empezó en los años 60, con el Plan Larkin, que fue un plan global también, de sustituir una forma de transporte que había sido los ferrocarriles hasta ese momento por otra forma de transporte que era el transporte automotor. Esto se acentuó durante la década de los 90. ¿Pero por qué se acentuó durante la década de los 90? Entre otras cosas, hubo varias causas concurrentes de las cuales tendremos que hablar seria y responsablemente todos. Una de las causas fue el abaratamiento del petróleo. El barril de petróleo en el año 1998 llegó a estar a $9 el barril. Me acuerdo como si fuera hoy, porque para poder pagar los sueldos en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que era su gobernador, tuvo que traer fondos del exterior que tenían el fondo de las regalías hidrocarburíferas que habíamos cobrado todas las provincias petroleras, traer dinero del exterior porque con los ingresos de la coparticipación, de las regalías, de los tributos provinciales no alcanzaba para cubrir la masa salarial provincial. Barril de petróleo, $9. Se entiende entonces que se haya privilegiado el transporte automotor porque era barato. Pero hoy tenemos el barril de petróleo por arriba de los $100. Y del petróleo vamos a hablar más tarde. Estamos hablando ahora de los trenes. Y quiero decirles que es importante recordar que en esas previsiones del decreto de aquella oportunidad se decretó la suspensión de los incrementos tarifarios, la obligación de presentación por parte de los concesionarios de un plan de emergencia, el pago de subsidios y garantizar la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, porque también debemos decirlo, mientras la tarifa en el año 2001 promedio era de 0,95, él la mantuvo a 0,95 durante toda su gestión. En la gestión mía subió de 1,10 la mínima. Los convenios salariales de los trabajadores de ferrocarriles y subtes superaron los 600 y pico % de variación salarial. No estoy haciendo ninguna crítica, estoy simplemente determinando la ecuación económica entre costo de tarifa y costo operativo a través de masa salarial únicamente, sin pasar al tema combustible. Estas cosas hay que discutirlas seriamente, sin demagogia y para no tratar de ganar 2 centímetros de diario o 2 minutos de televisión, que ya se los dije varias veces, dura muy poco y finalmente a la hora de la verdad no sirve para nada, no cuenta. Quiero también recordar que se dio un proceso de renegociación en la UNIRREM, creada no por nuestro gobierno, sino por el gobierno anterior. Se hizo la UNIRREM y allí se aprobó, por ejemplo, y tuvo intervención la Auditoría General de la Nación, que depende, como todos ustedes saben, de este Parlamento, en la aprobación de los contratos, sin ninguna observación por parte tampoco de las comisiones bicamerales, de los trenes de carga. Eso es lo que hace a la renegociación de los trenes de carga. No sufrieron ninguna observación, fueron aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y también no sufrieron observaciones por parte de la Auditoría General de la Nación. Respecto de los ferrocarriles con transporte de pasajeros, no ya de carga, todavía siguen pendientes en la UNIRREM los procesos de negociación. Y en el año 2013 se estableció como política de Estado la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Ustedes también saben que nosotros
nosotros, cuando hablo del Parlamento, aprobamos, yo creo que todavía era senadora porque Néstor era presidente, cuando se aprobó con el modelo español la creación se sancionó la ley de reordenamiento ferroviario 26.352, que dividió la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado ADIF, y la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado SOF. Que en este estado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dictó la resolución 1770 del año 8 para que en orden al marco jurídico vigente nuevo, o sea, el Parlamento había modificado la estructura del sistema de transportes a iniciativa de un proyecto del Poder Ejecutivo, dividiendo la administración. Entonces se intimó desde la CNRT a que se presentaran los planes de mantenimiento. Con los informes del citado organismo correspondientes a los años 2008 y 2009, fueron tomados como insumos propios por la Auditoría General de la Nación. Yo quiero decirles, con todo respeto que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una investigación y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión notificado, por lo menos, al Ejecutivo de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Esto quiero decirlo porque en realidad los insumos con los que trabajan es fundamentalmente los informes que ha producido la propia CNRT, las multas que ha aplicado la propia CNRT y las observaciones que ha hecho la propia CNRT. Pero quiero pasar a la otra cuestión, a las inversiones, en trenes y en subtes. Contando con todo lo que hemos hecho y pagado en todo este tiempo, porque, como lo dije el otro día en el tema de la bandera, ojalá pudiéramos tener todos los recursos del mundo para hacer todo al mismo tiempo, pero a mí por lo menos me ha resultado imposible. Y creo que a los que estuvieron antes que nosotros también, porque si uno mira lo que se hizo antes y uno mira lo que hicimos en estos 8 años y medio, con un mercado de capitales al mundo cerrado, con oposición y trabas en las ruedas, palos en la rueda todo el tiempo, la verdad, a lo mejor podríamos haber hecho mucho más y mejor, sin lugar a dudas, pero creo que hemos hecho bastante más de lo que se había hecho hasta que llegamos nosotros al gobierno. No es soberbia, es simplemente los números y los datos de la realidad. Quiero hablar en materia de trenes, pasajeros transportados, en materia de trenes, terminadas ya en el Mitre y el Sarmiento, 166 kilómetros de vías renovadas, con 157 unidades nuevas. En el Belgrano, voy a hablar de Sarmiento, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín, Roca, Ferro Central y Belgrano Cargas. En total hemos renovado 448 kilómetros de vía y comprado 553 unidades nuevas. En ejecución tenemos 757 kilómetros de nuevas vías y en coches nuevos 700 unidades a comprar. Total de inversión 7.631 millones hasta ahora y en lo que nos falta aún 13.591 millones. Si hubiéramos podido invertir más, sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del Corralito, tendríamos los mejores trenes del país. Pero yo quiero decir algo también porque el otro día leí, ustedes saben que siempre digo que hago lectura militante de los diarios, no de todos, porque hay algunos que ya no se leen, pero hago un diario que es de un diputado opositor, además, pero que es buen diario, pese a que es opositor. Leí Economía Política del día miércoles 29 de febrero, escribe Pablo Fernández Blanco, Enfoque, cronista comercial. La modernización ferroviaria encerrada en el laberinto de las empresas de siempre. Cuando vi el título me gustó y me puse a leerlo. Y decía, TVA Ferrovías, Ferrovías es de la empresa EMEPA, conducida por Gabriel Romero, creo que muchos de ustedes lo conocen.
Metrovías, que es de Benito Roggio, y creo que también otros, tal vez de otro sector, lo conocen. Bueno, resulta ser que este hombre dice: la primera de la familia Sirigliano, TVA, a través de Enfer, la mayor planta industrial ferroviaria del país. La segunda de los Romero, así, de los Romero, con las empresas del grupo EMEPA, Santa Fe, Chascomús. La tercera, la última en entrar a este rubro del negocio a través de Benito Roggio, ferro industrial, con talleres en Córdoba. Habría que agregar a Taselli, dice, pero Kirchner lo echó, tenía reparaciones en su taller de Materfer, Córdoba Materfer, que supo ser la fábrica de locomotoras más importante también de toda Latinoamérica. Bueno, las cosas que perdimos en este camino largo los argentinos. Pero ¿cuándo viene mi sorpresa? Mi sorpresa dice que el mantenimiento de las unidades quedó en las manos de las propias compañías que las operan. Y el gobierno se asegura que las divisas que eroga para esa tarea queden en manos de empresarios locales. O sea, que no vayan a otros empresarios, que se queden con empresarios locales. Una de las máximas kirchneristas, dice, desde siempre, ahora refrendada por la necesidad de evitar la salida de divisas. Y dice, pero ese mismo sistema le puso un cerco al ingreso de otros jugadores. O sea, el cerco creado por nosotros de dar a empresas nacionales le creó un cerco a otros jugadores. Y menciona a la empresa española CAF, a la alemana Siemens, a la francesa Alstom o a la japonesa Mitsubishi. Quiero recordar que la empresa Talgo española es la que ha traído el tren que está operando el Estado y que está uniendo Mar del Plata a Buenos Aires. Sí, bien digo, se ve que no se ha enterado. Yo quiero recordar una sola cosa, que parece que a lo mejor es muy jovencito, estoy mirando la foto, a lo mejor no estaba, en el año 2008 se dedicaba a otra cosa, pero cuando yo propuse, mediante financiamiento de la compañía Alstom francesa, que era un financiamiento excelente, hacer un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Rosario, que luego se iba a extender a Córdoba, me mataron. Despectivamente, ¿se acuerdan? Despectivamente cuántos, y propios y ajenos, no hablo solamente de la oposición, hasta propios de nuestra propia fuerza, criticaban el hecho de cómo se va a hacer esa inversión. Me acuerdo que era una inversión que llegaba con el tiempo hasta Córdoba. Seguramente algunos de esos que me criticaban cuando ahora vayan a Brasil de vacaciones y puedan ir en un AVE, una alta velocidad de San Pablo hasta Río de Janeiro, van a decir, qué lindo, van a ir mirando por la ventanilla, por ahí no tan lindas las cosas como las que tenemos nosotros, porque hay un poco más de problemas que nosotros, desafortunadamente. Pero quiero recordarles que a mí me mataron por intentar que Alstom hiciera un tren modelo para transporte de pasajeros entre Buenos Aires, Rosario y más tarde llegaría a Córdoba, y era financiado precisamente por una de las empresas que menciona este periodista, Alstom francesa, que además, es cierto, es muy buena empresa en materia ferroviaria, y es cierto, Francia tiene muy buenos ferrocarriles, pero también es cierto, los subsidia, porque todos los ferrocarriles en el mundo, y yo creo que todos lo saben, aun cuando algunos se hagan los distraídos, son subsidiados por el Estado, porque si no serían imposible de operar por los altos costos. Pero les recuerdo eso nada más, y esto es para los opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente.